En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, muy buenos días. Pues Carlos Londoño, muy buenos días, un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, representante, palos van y vienen, noticias aquí y allá, comisiones, subcomisiones, pero avanza la reforma a la salud y nos quedaremos sin EPS y la salud pasará a ser un servicio al servicio y por cuenta del Estado, de los estados regionales, de las asambleas, de los consejos, de los gobernadores, de los alcaldes y por supuesto del presidente de la República. ¿Qué hay? ¿Qué pasa con la reforma a la salud, doctor Forero? Pues como usted lo señala, doctor Londoño, lamentablemente la reforma sigue avanzando. El día martes, en la plenaria de la Cámara, lamentablemente pues fue aprobado el informe de ponencia de la reforma a la salud y pues después de eso ha sido creada una comisión accidental en la que pues introdujeron a integrantes de partidos de oposición. En el caso de Cambio Radical está la doctora Carolina Arbeláez, en el caso del Centro Democrático estoy yo, donde pues vamos a ver si efectivamente el gobierno, cuando habla de un gran acuerdo nacional, pues habla con autenticidad, habla con veracidad o sencillamente se trata de un discurso vacío y lo que van a tratar de hacer es imponer unilateralmente la visión pues de Gustavo Petro, que un poco de lo que nosotros sentimos, pero pues con Carolina Arbeláez hemos decidido participar de ese proceso a ver si es posible tratar de mitigar un poco los daños de ese proyecto de reforma. La verdad además, doctor Londoño, es que el texto que se está discutiendo en segundo debate es un texto que básicamente es el mismo que salió de la comisión. ¿Qué sucedió el año pasado? Hubo concesiones de parte del gobierno, muy pequeñas, pero concesiones al fin y al cabo, y el articulado que en teoría tendría que haberse puesto a consideración de la plenaria el martes pasado, pues es un articulado lleno de contradicciones, porque esos ponentes estaban tan interesados, tan afanados por presentar ese texto para que lo pupitearan el semestre pasado, que realmente pues no hicieron ningún ejercicio de armonización. Entonces, por ejemplo, hubo algunas cosas que se eliminaron, por ejemplo, los fondocuentas regionales de la ADRES, y a pesar de que fueron eliminados, siguen apareciendo en varios artículos y siguen asignándose las responsabilidades. Entonces, realmente, pues eso muestra, pues, por ejemplo, más allá de que uno esté o no de acuerdo con el proyecto, con el modelo que plantea el gobierno nacional, pues muestra además la chapucería con la que trataron de que se aprobara la legislatura pasada. Adicionalmente, y esto yo lo denuncié en la sesión del martes, pues todavía no hay un concepto de impacto fiscal, todavía no hay aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y no sabemos a ciencia cierta cuánto cuesta este proyecto que según estamos debatiendo. Algo similar pasó en la Comisión Séptima y vemos que el gobierno pretende, y así lamentablemente está sucediendo con la mayoría de las bancadas, que en la Cámara de Representantes vote a ciegas el proyecto. Y ellos dicen no, que eso pues puede llegar el concepto de Hacienda en cualquier momento. Pero ellos desconocen que hay fallos de la Corte Constitucional donde muestran que, o mejor dicho, donde exigen que cuando es un proyecto del gobierno, pues tiene que haber claridad fiscal con muchas más veras que cuando hay un proyecto de parte de algún congresista. Pero como usted lo señala, este es un proyecto que tiende a la monopolización en manos del Estado de gran parte del sistema de salud, condena a los colombianos a un costoso e ineficiente monopolio estatal y acaba en la práctica con la CPS. Como le decía en otras ocasiones, supuestamente se introdujo un artículo por parte del partido de la U donde hablan de la transformación de las CPS en gestoras de salud y vida, pero cuando uno revisa realmente cuáles son las funciones que se les asignan, pues uno se da cuenta que sí, que hay una mención, pero pues es una mención como para tratar de calmar los ánimos, pero en la práctica esas funciones pues son funciones de papel y las responsabilidades que tienen terminan siendo asumidas o por la ADRES
o por el Ministerio de Salud y Protección Social, o por los gobernadores o los alcaldes, o por los centros de atención primaria en salud. De manera pues que las EPS desaparecen y la independencia de los especialistas en materia de salud se acaba, porque van a depender de los poderes políticos, gobernadores, alcaldes, presidente de la República, Ministerio de Salud recibiendo las órdenes del presidente, de manera que aquí ya no se va a operar al que está realmente enfermo, los médicos lo consideran tal, sino al que ordena el alcalde o el gobernador, representante. Vamos a un sistema estatizado de salud del que salimos en buena medida. Así es. Así es. Esto implica la estatización progresiva del sistema. ¿Qué sucede, doctor Londoño? Pues obviamente un poco lo que uno ve es que esto es un ejercicio de eslogans y uno siente que el gobierno nacional y sus congresistas siguen en cierta manera en campaña política. Y yo lo decía en la plenaria de la Cámara y planteaba que pues esta es una reforma improvisada, una reforma mal concebida. Como le digo, no tiene aval fiscal, no tiene pues un estudio serio de impacto fiscal. Y yo recordaba lo que había sucedido en Bogotá con Gustavo Petro siendo alcalde y cómo él trató de implementar un sistema completamente estatizado de recolección de basuras. Eso no le salió bien y él básicamente a los 3 días de implementado su sistema tuvo que recurrir a los operadores privados y le tuvo que mejorar las condiciones. El problema es que aquí eso no podría pasar. Una vez que se vence el desmadre y el desastre en materia de prestación de servicios de salud, con una ley de por medio y con ya la CPS habiéndose retirado, el gobierno no va a estar en condiciones de poder volverlas a llamar y los que van a terminar padeciendo las consecuencias van a ser los colombianos. ¿Y qué sucede? Le decía que esto es una estatización progresiva. Entonces el gobierno, con esos eslogans de los que él hablaba, dice que la salud debe ser un derecho y no un negocio, como si no estuviera ya reconocida como un derecho. Pero pues obviamente eso hace parte del ejercicio de publicidad política, pero con ese cuento pues van a terminar acabando con el sistema actual. Pero le decía que ellos tienen una selectividad en esa denuncia del lucro en la salud, porque denuncian solamente a las EPS que tienen ganancias, pero que realmente no las están teniendo, desde hace ya varios años han tenido son pérdidas, pero no cuestionan en este momento, y yo creo que lo van a empezar a cuestionar después, el lucro en los hospitales, en las clínicas y en los consultorios. Entonces, ahí es donde nosotros hemos planteado que esta es como la primera parte y después van a empezar a cuestionar cuando empiecen a haber problemas en las clínicas y en los hospitales, van a empezar a cuestionar el lucro, por ejemplo, en las clínicas, en los consultorios y vamos a ir progresivamente hacia un sistema cada vez más estatizado. Entonces, obviamente esto nos parece muy preocupante, pero además, doctor Londoño, mire, nosotros entendemos que hay sistemas de salud en el mundo que tienen un componente estatal muy fuerte y que funcionan, pues no voy a decir perfecto, pero pues relativamente bien, porque todos los sistemas de salud en el mundo, incluido el nuestro, pues tienen oportunidades de mejora y tienen que ser objeto de reformas permanentes. Pero eso es un desafío que enfrentan todos los sistemas y el nuestro, nosotros lo hemos dicho, reconocemos que hay problemas en la atención en las zonas rurales y dispersas, que se tiene que mejorar la condición o las condiciones de los trabajadores de la salud y un larguísimo etcétera. Pero dicho eso, le decía que reconociendo que hay sistemas en el mundo que tienen un componente estatal muy fuerte, pues esos han sido sistemas que se han desarrollado en décadas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, pues hay que decir que desde finales de la Segunda Guerra Mundial ha estado construyéndose, tiene hoy además muchos problemas y están viendo a ver cómo se tratan de resolver, pero pues no es algo improvisado. En el caso de esto que está tratando de hacer el gobierno nacional, pues básicamente plantea que en cuestión de 2 años pues va a poderlo construir. La transición de este proyecto de ley, doctor Londoño, es solamente 2 años. Y es realmente ilusorio, irresponsable pensar que en 2 años el Ministerio de Salud y Protección Social, la ADRES, las gobernaciones y las alcaldías van a ser capaces de construir las capacidades técnicas y administrativas para reemplazar a las EPS. Entonces, además de
de que tiene este sesgo estatizante, pues es un sesgo estatizante chapucero, porque pues plantea que en 2 años se va a poder hacer eso y eso es imposible, sobre todo además teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido, por ejemplo, todo el proceso de descentralización en el país desde la Constitución del 90, desde el 91, y usted sabe que ese ha sido uno de los grandes retos y ahora pretenden que como por arte de magia sí vayamos a poder resolver estos problemas. Mire, yo estuve denunciando cosas de la ADRES. La ADRES hoy por hoy es verdad que hace pues los giros a los hospitales y a las clínicas, pero hace esos giros porque precisamente son las EPS las que adelantan las auditorías, auditorías previas, auditorías concurrentes y auditorías posteriores. Entonces, ¿qué sucede? Las EPS hacen todo el trabajo y le dicen a la ADRES, oiga, usted le tiene que pagar tanta plata a esta clínica o a este hospital. Lo que están planteando con la reforma es que supuestamente la ADRES va a reemplazar todo ese proceso de auditorías que hoy hacen las EPS. Entonces yo he dicho que es imposible que lo vaya a poder hacer y que vamos a tener una problemática muy grande porque hoy la ADRES tiene unas responsabilidades limitadas, que es las auditorías de las reclamaciones de los accidentes, de las atenciones de los accidentes que son producidos por vehículos fantasmas o vehículos que no tienen SOAT. Entonces, ¿cómo sucede hoy? Si yo, por ejemplo, me atropella un vehículo fantasma, o es decir, un vehículo que se da a la fuga, me tienen que atender a una clínica y esa clínica después lleva las facturas a la ADRES, más o menos lo que quieren que suceda con la reforma. Y hoy, doctor Londoño, tienen una crisis grandísima porque no contrataron las auditorías suficientes. Entonces pasaron de hacer auditorías de cerca de 56,000 facturas en junio del año 2022, oiga bien, a solo 5 el año 2023 en el mismo mes. Entonces, esa es la supuesta entidad que va a hacerse cargo ya no de 50,000 facturas al mes, como lo hacía el año pasado y ahora solamente 5, sino de cerca de 8 millones de facturas al mes. Y obviamente no están en condiciones de poderlo hacer y por esa razón yo he dicho que también esto va a ser un fracaso rotundo. Entonces, esa es además la preocupación, más allá del sesgo estatizante, es como el idealismo, la incapacidad que ellos tienen para darse cuenta que esto sería un proceso que duraría décadas y obviamente vuelvo a insistir, quienes van a terminar pagando las consecuencias van a ser los colombianos y en particular los más vulnerables. Bueno, pues gravísimo lo que usted está diciendo y al mismo tiempo, y no sé si es pura coincidencia, estamos presenciando las dificultades y la intervención en Famisanar. ¿Eso lo han examinado ustedes desde el Congreso de la República, doctor Forero? Pues sí, lo que pasa es que hay personas que han estado planteando que posiblemente lo que esté sucediendo con Famisanar, que había recibido la acreditación pocos días antes y que había recibido la acreditación prácticamente sin muchos cuestionamientos, pues reconociendo que no es que estuviera en la mejor situación financiera, pero pues en principio no hubiera esperado que le hubieran dado la posibilidad de que siguiera operando, pues hubo una decisión un poco repentina de parte de la superintendencia y lo que se plantea es que quizá están tratando de presionar a través de esa medida a algunas de las que son también socias, no solo de Famisanar, sino también de la nueva PS, para que decidan aceptar que el gobierno nacional pues tenga una participación aún mayor en la nueva EPS. Entonces, eso es un poco lo que han planteado algunos. Obviamente, pues ese ya es entrar un poco más en el terreno de la especulación, pero pues obviamente sí es un poco angustiante y hay muchas denuncias a propósito de lo que está sucediendo con la Superintendencia de Salud, porque esta es Famisanar, pero acuérdese que también pasó con Sabia Salud. Sabia Salud había avanzado en todo el proceso de recuperación y a pesar de eso, y a pesar de que es una EPS de carácter público, deciden intervenirla, porque aquí pues básicamente hay un sesgo estatizante del gobierno y es que pues todo lo que es público es bueno y todo lo que es privado pues según ellos pues tiene que salir y que funciona mal. Pero acuérdese también que hemos tenido en estas últimas semanas también pues polémica a propósito de 3 EPS que funcionan muy bien, que son Colsanitas, Sanitas, perdón,
Sura y compensar. Y a pesar de que estas son tres buenas EPS, pues han manifestado que tienen problemas de financiamiento y que esos problemas de financiamiento pues se están reflejando por cuenta de la insuficiencia de la unidad de pago por capitación, que en la práctica es la prima del sistema de aseguramiento en salud. Entonces salió en un momento determinado, a mi juicio, de manera bastante irresponsable, el señor ministro a decir que no había problema, que si estas tres EPS, como ellas estaban preocupadas de poder seguir prestando el servicio después de septiembre, pues salían que ellos iban a hacer a través de un ejercicio de emergencia, pues iban a asumir el contacto directo y el pago a las IPS de forma directa. Eso no se puede hacer, eso sería prevaricar, pero además, volvemos a insistir, es pensar que el Estado tiene competencias y capacidades que no tiene y que no va a poder construir de la noche a la mañana. Entonces, por eso yo decía que era no solamente pues un anuncio de un prevaricato, sino que además sería irresponsable y que obviamente iban a colapsar el sistema. Pero mire, doctor Londoño, ¿por qué mucho habla el gobierno nacional del tema de la prevención? Y ellos dicen que supuestamente tenemos un sistema eminentemente curativo y que ellos quieren es que pasemos a un sistema preventivo. Algunos incluso dicen que con eso van a ahorrar plata y eso es mentira. Pero tanto que hablan de prevención, doctor Londoño, y yo he hecho varias denuncias que evidencian la incapacidad que tiene el gobierno para asumir las responsabilidades que el Estado venía desarrollando desde hace algunos años. La más reciente es a propósito del tema de la tuberculosis, que es una enfermedad que se ensaña en particular con las poblaciones pobres y las poblaciones vulnerables. Históricamente ha sido el gobierno nacional el que ha hecho compras centralizadas de los medicamentos de la tuberculosis, que están por fuera del plan de beneficios en salud y por lo tanto no son cubiertos por la UPC. Entonces, históricamente los ha comprado el gobierno nacional. Durante los últimos 3 años, la compra que hacían a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, la hacían en enero o en marzo. Y este gobierno, pues, que le había dado el cargo de la Dirección de Promoción y Prevención a una señora que se llamaba Joana Barbosa y que yo denuncié cómo se había dedicado a convertir eso en un fortín burocrático, no hizo la compra sino hasta junio 15, doctor Londoño. Y con respuestas a derechos de petición y con cartas que pues le han enviado a las secretarías de salud departamentales, a distintas EPS, incluso a la Embajada de Brasil, pues yo demostré cómo hoy por hoy no hay suficientes medicamentos para un tipo particular de tuberculosis, que es la tuberculosis resistente, que es la más grave, porque la tuberculosis es producida por una bacteria, pero algunas veces la bacteria empieza a mostrar resistencia a los tratamientos convencionales. Entonces tiene que tener otro tipo de tratamientos. Y esos medicamentos, doctor Londoño, hoy por hoy están agotados en el país, a pesar de que la tuberculosis ha estado creciendo con respecto al año pasado y con respecto a los niveles esperados por parte del Instituto Nacional de Salud. Entonces, ahí, por ejemplo, se evidencia la incapacidad que está teniendo el gobierno con unas compras realmente limitadas. Y a pesar de esas deficiencias, ahora quieren hacerse cargo de prácticamente todo el sistema y creen que van a realmente lograr resolver todos los problemas, y por el contrario, nosotros lo que sentimos es que en lugar de resolver esos problemas que identificamos en el sistema, los van a agravar y van a crear otros nuevos. En este caso concreto le fallaron las personas de menores recursos y que están enfermas y las están poniendo en riesgo, porque cuando se suspende un tratamiento de esa naturaleza, pues los riesgos de muerte aumentan y los riesgos de que la bacteria se torne resistente a esos otros medicamentos también aumentan. Bueno, doctor Andrés Forero, nos ha dejado usted muy informados y muy preocupados por lo que está ocurriendo con la reforma de la salud, que no se sabe exactamente quién es el autor. ¿Usted sabe quién es el autor del proyecto? Norma estatutaria, sí, ¿no es cierto? Doctor, hay varios. ¿Cómo? Norma estatutaria. No la están planteando como una norma estatutaria. No, ellos la plantearon como una norma, como una ley ordinaria, y ese va a ser otro debate en el marco de la Corte Constitucional si esto termina siendo ley de la República. Porque hay muchos que consideramos que esto de haber sido tramitado por la Comisión Primera o las comisiones primeras como ley estatutaria, la tramitan a través de las comisiones séptimas como ley ordinaria, y lo cierto es que como es un cambio estructural, un cambio radical, realmente sí se pone en juego, a juicio nuestro,
lo que constituye el núcleo central del derecho a la salud. Entonces, ese va a ser un debate que se va a tener que dar en la Corte Constitucional si esto llega a ser ley de la República, pero realmente la están tramitando es como una ley ordinaria y sentimos que eso es uno de los vicios de trámites que tiene esto. Por ejemplo, también se tuvo que haber adelantado una consulta previa a las comunidades indígenas que no se hizo, se reconoce en el propio texto articulado, porque en ese texto pues hay un par de artículos que hablan de consultas previas, pero de carácter posterior. Entonces hay muchos vicios, sí se conocemos a algunos de los autores, una de las autoras pues fue naturalmente la exministra Carolina Corcho, otro autor fue una persona que yo denuncié al doctor Londoño, que es el señor Pedro Santana, que se hace pasar como un experto en salud, que decía que era sociólogo, que decía que era filósofo, y yo demostré cómo pues había engañado a la comunidad académica porque no tenía ninguna de esas dos graduaciones y adicionalmente fue una persona acusada de acoso sexual en una organización de la sociedad civil que él mismo había fundado y que a pesar de que la había fundado lo echaron precisamente por acoso sexual. Entonces esos son por lo menos dos de los autores, otro autor es el actual director de la ADRES, que yo pues he hecho un control político fuerte contra él, he denunciado su falta de capacidad y un poco lo que yo, tratando de resumir lo que le dije de la ADRES, el tema de que se les olvidaron contratar las auditorías, el tema, por ejemplo, lo que está sucediendo con la tuberculosis, lo que sucede con el dengue, es que este gobierno está afanado o está tan afanado en desmantelar el actual sistema de salud que olvida las responsabilidades actuales de el Ministerio de Salud y Protección Social y las otras entidades. Y por cuenta de eso, los que terminan pagando son siempre los colombianos. Dios mío. Bueno. Doctor Andrés Forero, muchísimas gracias y queda esta como una constancia histórica de lo que puede venir, la estatización de la salud. ¡Qué horror! Que el Estado cumpla su tarea en lo que la tiene que cumplir y que las entidades privadas hagan lo suyo.